¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de NS Noticias, informando para la paz. Fabián, buenas noches. Buenas noches, Yadira, te luce ese color. Gracias, dice el día a de ti hoy. también. Feliz noche a todos nuestros televidentes, cordial bienvenida a NS Noticias 7 en punto. Hoy es 22 de marzo de 2018 y estos son nuestros titulares. Caída del presidente peruano, una crisis con varias similitudes en América Latina. Diversas plataformas en Colombia rechazan prácticas de fracking. Campaña desinformativa sobre financiamiento de Ecuador a la cadena Telesur. Y al finalizar, agéndese y redes sociales. Iniciamos con todo el desarrollo de nuestra información, muy atentos, 7 de la noche, Yadira. Sí, Fabián, pues iniciamos con una de las noticias que ha ocupado los principales titulares de diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales y tiene que ver con la renuncia del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski tras conocerse una serie de denuncias que lo involucran con casos de corrupción, recibo de pagos ilegales, entre otras. Así es, Yadira, pues el Congreso peruano ya le había pedido su renuncia, situación que recrudeció con la divulgación de videos en donde lo involucran con sobornos para mantenerse en la presidencia. Pues lo cierto es que este caso ha trascendido las fronteras, Fabián y espectadores, y ha llegado, por ejemplo, en Colombia. Hay muchas personas que se preguntan, bueno, esto está pasando en Perú, pero en Colombia también hay casos de funcionarios que han resultado involucrados en este tipo de delitos, pero pues con ellos no ha pasado nada. Vamos ahora con Paula Rodríguez, que tiene más información, y ya regresamos con un invitado muy especial para hablar de este tema. Renunciando al cargo de presidente. La renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia del Perú, agobiado por denuncias de corrupción, evidencia la fragilidad de las democracias en nuestro continente. La estela de corrupción de Odebrecht, las violaciones a los derechos humanos y los casos en impunidad establecen un panorama similar al de los colombianos que sin duda deberían ser atendidos. Yo creo que Colombia es una de las democracias donde más corrupción hay electoralmente. Los temas de violencia política han bajado mucho y el tema de corrupción, de compra de votos, infiltración de dineros en campañas es la nueva moda. Hoy la situación del país en el escenario electoral puede estar abocando a el tema de propiciar condiciones similares a las que propició una crisis de las élites gobernantes en el Perú a propósito de sus compromisos o sus responsabilidades frente a la corrupción que se ha vivido en este país. El oscuro panorama de la violentada democracia en Perú tiene a los principales criminales de guerra que pagaron o continúan pagando prisión por violaciones a los derechos humanos. Los escándalos de corrupción tienen un presidente en prisión, otro que acaba de salir y uno buscado por la Interpol. Este escenario no está lejos de la realidad colombiana. ¿Estará Colombia cerca a repetir la historia del vecino país? Para el caso colombiano, tanto la campaña de Oscar Iván Zuluaga en su momento del Centro Democrático, se supo que recibió al menos 4 millones de dólares por parte de la multinacional. Sin embargo, el CNE cerró la investigación porque además es un órgano politizado. De hecho, el candidato presidencial del Centro Democrático, en este caso Iván Duque, estuvo en la reunión con Duda Mendoza, que era el experto en marketing político de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, en el momento en que se negoció el monto que se iba a pagar. Y no pasa absolutamente nada. Muchos países adolecen en casos de mecanismos para luchar contra la impunidad. Sin embargo, medios de comunicación independientes y una sociedad civil activa y movilizada son herramientas que pueden ayudar a contribuir para la construcción de sociedades libres de mafias y de corrupción. Con la cámara de Paula Sáenz, Paula Rodríguez, NS Noticias, informando para la paz. Bueno, y para hablar de este tema que preocupa mucho a la mayoría del pueblo peruano, es más, los tiene en incertidumbre, esto por el futuro de su gobierno y por la estabilidad política de este país. Para hablar de esta situación, hoy nos acompaña Roque González de la Rosa, él es sociólogo peruano y también pues conoce bastante este tema y hace parte también al equipo de NS Noticias. Roque, el jefe de redacción, buenas noches, bienvenido. A este lado de las cámaras. Sí, buenas noches, mucho gusto en esta oportunidad de estar de este lado de las cámaras, participando con el equipo con el que diariamente trabajamos esta producción. Bueno, Roque, usted que viene del Perú, que conoce bastante esta situación, háblenos un poco para iniciar de la trayectoria en la vida política del señor Kuczynski y después nos hable también un poco, nos explique sobre en qué consiste esas acusaciones que lo involucran a él en diversos casos.
Bueno, en principio Pedro Pablo Kuczynski es un personaje de larga data y tradición en la historia del Perú. No es la primera vez que se ve involucrado en una situación de este tipo. Su trayectoria es pública y conocida en los últimos 15 o 20 años, en la medida en que ha venido asumiendo funciones públicas, ministerios y otras actividades. Pero la trayectoria de Pedro Pablo Kuczynski en realidad se remonta a los años 60 en el Perú. Es un personaje permanentemente vinculado a actividades financieras, a gestión de intereses de empresas extranjeras. Es un personaje vinculado a las actividades de gestión de intereses, lo que de otra manera se conoce como la gestión de lobbies, ¿no? Es un personaje vinculado a la actividad financiera, empresarial, especulativa, lobista, actividad que viene desarrollando desde los años 60 en el Perú. Roque, lo veíamos anteriormente en la nota inicial y hablábamos de que el Congreso ya le había pedido la renuncia a Kuczynski. Sin embargo, se dice que en diciembre Kuczynski logró retener la presidencia gracias al voto que le dio Kenji Fujimori. Pero esto a cambio del indulto a favor de su padre, Alberto Fujimori. Ahora es Kenji el protagonista de esta situación porque se han revelado videos en donde se le involucra en temas de soborno hacia los congresistas para salvarlo. ¿Qué decir frente a esta disputa de los hermanos Fujimori? Bueno, efectivamente existe un viejo conflicto al interior del clan Fujimori, un conflicto superficial, ¿no? Un conflicto cosmético en la medida en que no implica ninguna diferencia de horizonte político, ningún matiz de carácter ideológico. Es sencillamente la pugna al interior del clan familiar por heredar el capital político del jefe de la dinastía, Alberto Fujimori. Esta contradicción al interior del fujimorismo se ha agudizado más a partir de la libertad del muy controversial indulto que recibió Alberto Fujimori, porque esto implicó que un sector del fujimorismo se asociara al gobierno, mientras otro, el de Keiko Fujimori, permaneció en la oposición hasta el día de hoy. Roque, el tema del indulto a Fujimori es apenas uno de los aspectos por los cuales este señor pues finalmente terminó renunciando, pero quisiéramos que nos hable un poco más de los otros aspectos, el tema de Odebrecht, bueno, no sé, el caso del conductor del coche que ganaba no sé cuántos dólares. Hay la situación que se le ha presentado ahora a Pedro Pablo Kuczynski es la culminación de una situación que ya venía siendo avisorada desde hace varios meses. Es decir, no podemos olvidar que Pedro Pablo Kuczynski ingresa al poder en el Perú no como una elección optada por la ciudadanía, sino más bien él se constituyó en una suerte de mal menor. El bloque ciudadano, democrático, peruano, vota en contra del retorno del clan Fujimori al poder. Es decir, el voto de Pedro Pablo Kuczynski es un voto por el mal menor. De ahí que la representación parlamentaria con la que él llega al Congreso es apenas de 20 congresistas de 130 que tiene el Parlamento unicameral peruano. Entonces, las condiciones de fragilidad de este gobierno se dieron a lo largo de todo este tránsito corto que han tenido. Pedro Pablo Kuczynski, en vez de desarrollar una alianza con los sectores que facultaron su llegada al poder, más bien optó por una alianza con el sector del fujimorismo, lo cual termina a estas alturas generándole una enorme coalición social opositora, que es la que ha hecho posible el día de hoy su renuncia. Bueno, entonces vamos, Roque, ahora, como ya sabemos que en NS Noticias le damos el espacio siempre a la ciudadanía, pues decidimos preguntarle a ellos cuál es su opinión frente a esta crisis que se está presentando en Perú, porque resulta que en Colombia también hay casos similares, aunque no han ido a la cárcel los funcionarios que han estado involucrados en estos delitos, pero pues igual han sido algunos investigados. Vamos a ver qué nos dijeron los ciudadanos. El fantasma de la corrupción que recorre diversos países en nuestro continente acaba de traerse abajo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Los casos de Odebrecht y otros de corrupción generan cárcel y renuncia. ¿Por qué no sucede eso en Colombia, donde tenemos los mismos escenarios? Veamos. Porque es que aquí primero prima el derecho a ser corrupto. Si aquí no es corrupto, pues es una persona de que no está en nada. Subimos siempre en el poder, siempre a los mismos.
Si no suben lo mismo, suben siempre la familia, suben. ¿Qué pasa con esa corrupción que hay aquí? Cuando el pueblo salga y exija la denuncia de esas personas corruptas, se sienten presionadas y así mismo van a renunciar de su cargo. El gobierno se roba miles, mata a miles de millones con la corrupción de la salud, no solamente de Odebrecht, sino de la salud. Porque desafortunadamente en nuestro país también se vive la corrupción y no se ejerce la justicia. Es un ejemplo que debemos tener en cuenta nosotros, el pueblo colombiano, que allá sí pueden, ¿por qué acá no? Es la pregunta que siempre nos hacemos, ¿por qué? Por la falta de control en las entidades como desde el inicio, Contraloría, Fiscalía. A Roque González, ya se me lengua la traba, a Ezequiel González y a la ciudadanía, muchas gracias por su participación. 7:11 minutos de la noche, continuamos en NS Noticias. Tenemos como invitado a Roque González, ahora sí. Él es sociólogo peruano y jefe de redacción de NS Noticias. Para las personas que se acaban de conectar con nosotros, hacerles esta introducción. Roque, veíamos la opinión de la ciudadanía y hablemos del tema de la crisis que atraviesa este país vecino, porque allá se presentan situaciones como las que se viven en este momento y en Colombia hay similitud, también hay temas de corrupción, sino que la diferencia es que en Perú sí se están generando estas denuncias y se habla de destitución y de cárcel para estas personas. ¿Qué pasa? Lo mismo en Colombia, pero aquí en Colombia son los mismos casos, pero aquí pues los casos siguen en la impunidad. ¿Qué nos puede decir frente a este tema? Bueno, el caso de la empresa brasileña Odebrecht en realidad ha salpicado a medio continente. Una empresa que tiene intereses y presencia en más de 26 países, una empresa que ha invertido multimillonarias cantidades en sobornos para asegurar acceso a licitaciones, y que hace parte esto de una práctica que en el caso de esta empresa viene incluso desde los años 60, el auge de Odebrecht, la conversión de Odebrecht en una transnacional de la construcción se da de la mano con la dictadura que se establece en Brasil en los años 60. Las similitudes con el proceso colombiano existen en realidad más que una similitud en general con América Latina. No es extraño más bien que exista un presidente encarcelado, otro procesado, otro prófugo en el Perú, porque en realidad el caso Odebrecht en distintos países de nuestro continente viene generando sanciones concretas, como por ejemplo Mauricio Funes en El Salvador. En este momento se encuentra asilado en Nicaragua como consecuencia del proceso que se le sigue por el caso Odebrecht. Ricardo Martinelli, expresidente panameño, preso en este momento en Estados Unidos por el caso Odebrecht. El mismo Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, también tiene. Es decir, más bien lo excepcional es que en Colombia nadie esté sobre este tema respondiendo ante la justicia como sí está sucediendo en otras partes del continente. ¿Por qué ha sido posible esto en el Perú? Un movimiento de derechos humanos bastante sólido y movilizado, un sector estudiantil universitario combativo, movilizado, y particularmente el rol de los medios de comunicación. Y la particularidad radica en que las denuncias, los destapes, las primicias que se dieron en el caso de Pedro Pablo Kuczynski no surgieron de las grandes cadenas de los medios de comunicación corporativos, sino que más bien hizo parte del trabajo de medios de comunicación alternativos, de portales digitales en Internet que desarrollan periodismo de investigación. Una de las características de esta crisis es que las grandes denuncias, los destapes y los señalamientos no los ha hecho la gran prensa, sino más bien portales como Ojo Público, IDL Reporteros, como Convoca, que son los que se han dado el trabajo de ir a Brasil, de traducir las declaraciones de los funcionarios de Odebrecht, que son los que se han dado el trabajo de hacer la investigación financiera de este proceso, porque al respecto las grandes cadenas han permanecido indiferentes en esta situación. Roque, ¿en qué otros temas o otros aspectos cree usted que haya similitud, digamos, lo que pasa en Perú o lo que pasa en Colombia? Ya usted hablaba de Odebrecht, los casos de corrupción. ¿Podríamos asociar también el tema de las mermeladas, de la mermelada? Sí, en realidad hay más que una similitud en la medida en que somos países latinoamericanos sujetos a un mismo
modelo de dominación y a las mismas políticas económicas que se trazan desde los centros hegemónicos para el continente. Es decir, hay elementos similares. ¿Qué podríamos decir? La supervivencia de la figura del hombre fuerte en política, por ejemplo, en el Perú, Alberto Fujimori, que acumula lo grueso de su aprobación ciudadana, de su adhesión en el país, a partir de su victoria contra la subversión. Una victoria que le permitió derrotar lo que se dice allá a la época de la subversión, pero que a la vez significó una cantidad enorme de violaciones de derechos humanos, de escuadrones de la muerte, de ejecuciones extrajudiciales por las que finalmente terminó en prisión. Acá en Colombia pues también tenemos personajes vinculados a la guerra, pero con abundantes denuncias y que sin embargo también gozan de la aprobación de un sector importante de la ciudadanía. Creo que la gente está preguntando, por ahí veíamos en las redes sociales, la gente se pregunta que por qué, digamos, en Perú pasa esto, pero eso, o sea, no, bueno, por ejemplo, encarcelaron a Fujimori, que fue presidente del Perú. Y está encarcelado Ollanta Humala también, por el caso Odebrecht. Correcto. En Colombia existen algunas denuncias y ya, pero no se ven esos casos como que se entra a ejecutar, pues, o la justicia como que no es así como drástica o no funciona. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Yo lo atribuyo a que los elementos de la sociedad que normalmente se movilizan para desarrollar el ejercicio de control político ciudadano no están en las condiciones de movilización que permitan presionar para el ejercicio y adecuado desarrollo del sistema democrático. Imagino que aquellos elementos que en el Perú han podido hacer factible esta victoria, imaginamos que hay un proceso en el país que paulatinamente irá revitalizando a esos sectores sociales para que finalmente aquellos que deben enormes deudas con la justicia terminen respondiendo en algún momento frente a estas imputaciones. Roque, ya para concluir nuestro tema, como siempre lo decimos, nos gustaría mantener al invitado mucho tiempo más porque surgen muchas preguntas, también a través de las redes la ciudadanía se pregunta, pero Roque, ¿qué sigue ahora? ¿Cómo se va a reordenar esta situación en el vecino país, pues ahora que se viene el tema de la Cumbre de las Américas? Y uno de los elementos paradójicos de este escenario también es que Pedro Pablo Kuczynski, y volviendo al tema de las similitudes, ¿no? Otra de las características más o menos paralelas entre el caso colombiano y el Perú es de que ambos países durante los últimos años se convirtieron en puntales de la campaña anti-Venezuela. Perú y Colombia son países que han recibido un enorme flujo migratorio venezolano y además se han convertido en países muy dinámicos, muy activos en las iniciativas que puedan desarrollarse en el aislamiento de la revolución bolivariana, ¿no? Hace poco Pedro Pablo Kuczynski venía señalando de que él no quería ver a Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas y sí, efectivamente no lo va a ver en la Cumbre de las Américas. Ahora le tocó renunciar. Ese es uno de los elementos. ¿Qué cosas siguen adelante? Yo imagino que el escenario peruano faculta una salida constitucional, es decir, caído, renunciado el presidente, va a asumir el vicepresidente Martín Vizcarra, un personaje que viene de ser autoridad en un gobierno regional, que era presidente, es vicepresidente, pero que en este momento venía desarrollando una actividad más o menos decorativa, era embajador del Perú en Canadá, prácticamente lo tenían ahí en el exilio. Ahora viene y debe constitucionalmente asumir la presidencia. Sin embargo, este golpe a la corrupción ha también generado la movilización de enormes sectores sociales en el país que en este momento están pidiendo un proceso electoral de renovación general, es decir, que se vaya el presidente, el vicepresidente, los congresistas y se convoque a un nuevo proceso. De llegar el vicepresidente y continuar con la presidencia, ¿será que sigue con la misma línea del expresidente Kuczynski? Desafortunadamente en nuestro continente muy poco hacen los presidentes o los actores políticos que terminan finalmente siendo administradores de líneas y directrices transnacionales que trascienden su insignificante poder, ¿no? No creo que haya ninguna modificación en lo absoluto en el rumbo que ha venido siguiendo un gobierno neoliberal como el de Pedro Pablo Kuczynski, ahora con la conducción de su vicepresidente. Bueno, Roque, pues el tiempo en la televisión es bastante corto, usted lo sabe, llegamos a la parte final de esta entrevista, muchas gracias por acompañarnos. Ok, muchas gracias Yadira, muchas gracias Fabián por la oportunidad de estar, como dijimos en este inicio, de este lado
las cámaras. Creo que tenga una feliz noche. Nosotros hacemos una pausa breve aquí en NS Noticias y ya regresamos. Temas que todavía quedan pendientes. Gracias por seguir conectados con NS Noticias. Mucha atención porque diversas plataformas de la sociedad civil en Colombia han rechazado las prácticas de explotación petroleras denominada fracking. Esto por su grave costo medioambiental. Vamos con Paola Martí, quien tiene más detalles. El petróleo se acaba en Colombia según la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH. Las reservas actuales de crudo alcanzarán para 5 años más y a partir de entonces el país pasará de ser productor a importador. Ese hecho ha generado que se vengan alentando formas de explotación de hidrocarburos. Este es el caso del fracking, una polémica técnica de obtención de gas y petróleo que ha generado múltiples denuncias en el mundo. Aquí la discusión la ha venido centrando el gobierno nacional y la industria petrolera en 2 elementos. Primero, la autosuficiencia energética y segundo, los fondos o los recursos que eso podría generar. Y frente a ello, pues también hay que decir que hay falsos debates en esta discusión, porque claramente hoy, como están diseñados los contratos y las concesiones petroleras, por ejemplo, en términos económicos son contratos leoninos, claramente desventajosos para el Estado, claramente desventajoso para las comunidades, donde si uno hace un ejercicio de balanza, sencillamente somos las comunidades las que asumimos los costos ambientales y sociales. El fracking es una técnica que en busca de hidrocarburos fractura las rocas de las capas internas de la tierra con millones de litros de agua a presión, además de sustancias químicas. Esto libera gases y petróleos atrapados entre las rocas. Los riesgos contaminantes han generado que se encuentre prohibido en Francia y Alemania, y en nuestro país viene siendo también un foco de conflicto con poblaciones en departamentos como Cesar, Magdalena y Huila. El gobierno nacional ha decidido que gran parte de nuestro departamento del Huila se destine para la exploración petrolera, razón por la cual 11 municipios ya aprobamos nuestros acuerdos municipales para que nuestro Huila no siga la exploración petrolera y sigamos protegiendo nuestro río Magdalena. Esto tiene que llevar al gobierno colombiano a que realmente replantee su posición. Si vamos a seguir siendo monodependientes de las exportaciones de gas y petróleo, o si vamos a diversificar la economía, si vamos a apostarle a la industria, si vamos a apostarle a reactivar el campo en serio, de verdad. Efectivamente, Colombia requiere de hidrocarburos. Sin embargo, el camino del fracking es riesgoso en términos medioambientales y, por consiguiente, focos de conflictividad en diversas regiones del país. Frente a esta disyuntiva o importar combustible, está también la oportunidad de pensar en una reestructuración de la matriz energética que contribuya a un ambiente más sano. Con la cámara de Sammy Vázquez, Paola Martí, informando para La Paz. Bueno, y mucha atención porque hace pocos minutos en la ciudad de Bogotá se llevó a cabo una rueda de prensa en la que intervinieron los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la entrega de cerca de 20 expedientes al Tribunal Especial. En este lugar, en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz, se encuentra nuestro reportero Ezequiel González para hablar con la presidenta de la JEP, Patricia Linares. Ezequiel, buenas noches. Buenas noches, Fabián Yadira. Ya se ha terminado la rueda de prensa aquí donde la Jurisdicción Especial para la Paz. Vamos a hablar con la señora presidenta. Y señora presidenta, buenas noches. Buenas noches. Señora, ¿se tienen establecidas algunas fechas para hacer comparecencia a los excombatientes y los que están señalados? No, apenas estamos recibiendo la información. Esta es la primera información y los primeros expedientes que recibimos de la Corte Suprema de Justicia, concretamente la Sala Penal. Luego tendremos que seguir de acuerdo con los dictados de las normas que se nos imponen, constitucionales y legales, el procedimiento, analizar esa información, contrastarla para poder ya definir comparecencias. Le voy a leer esta preguntita, ¿vale? ¿Cómo afronta la JEP las observaciones que se dice viene recibiendo de la Corte Penal Internacional respecto a los espacios de impunidad que podrían generarse? Nosotros hemos recibido noticias de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que está ejerciendo una tarea de observación y pues las recibimos de manera constructiva, las analizamos
y somos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos y somos muy conscientes de que en la medida en que cumplamos de manera rigurosa nuestro mandato, no habrá necesidad de que la competencia de la Corte Penal Internacional se active. Gracias. Bueno, estas han sido las declaraciones de la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sigan ustedes en estudio, muchas gracias. A Ezequiel González, muchísimas gracias por esta información. Pasamos a noticias internacionales. Mucha atención porque en el panorama del periodismo a nivel internacional son varios los medios de comunicación que reproducen una falsa noticia en la que, según Ecuador, habría abandonado y dejado de financiar la cadena de noticias Telesur. Más detalles con Alexa Taboada. Hace un par de días, diversos medios de comunicación en el mundo vienen realizando una campaña mediática en la que aseguran que Ecuador dejó de financiar y abandonó la cadena televisiva Telesur. Este resulta ser un caso típico de desinformación, puesto que Ecuador nunca ha financiado dicha cadena televisiva, ni siquiera durante el gobierno de Rafael Correa. Lo único que hubo fue un acuerdo para su funcionamiento compartiendo contenidos, según lo afirma el exsecretario de Comunicación, Patricio Barriga. Asimismo, la Secretaría Nacional de Comunicaciones, SECOM, descartó que la administración de Lenín Moreno haya realizado algún aporte a la cadena Telesur, retractándose también de que se haya hecho anteriormente. Esta es una expresión típica de cómo se construye falsa información en los medios de comunicación, en este caso con la finalidad de confundir y generar sensación de aislamiento y desmoronamiento en la actual coyuntura política por la que atraviesa Venezuela. Para Nueva Colombia Noticias, Alexa Taboada. Bueno, llegó la hora de pasar con Carolina Ruiz y toda la información cultural. Así es, Yadira, 7:27 de la noche y empezamos con toda la información de arte y cultura. Carito, buenas noches. Hoy también estás de gris, qué bien te sienta este color. Hola Fabián, muchísimas gracias. Yadira, buenas noches. Es que hoy escogimos el gris con Yadira como para empatarnos. ¿Está cierto? Bueno, arranquemos con la sección cultural porque Martín Batalla tiene una nota maravillosa. Estuvo en el Archivo de Bogotá visitando la exposición que se trata de la arquitectura y el patrimonio cultural de la capital. Veamos la nota que está muy interesante. Saludos mi gente de NS Noticias. Hoy nos encontramos aquí en el Archivo de Bogotá, donde actualmente hay una exposición llamada Bogotá en la mirada de 10 fotógrafos. Una mirada a la arquitectura y patrimonio histórico de la ciudad. La exposición está ubicada en el vestíbulo del edificio del Archivo de Bogotá y se titula Bogotá en la mirada de 10 fotógrafos. Arquitecturas y paisajes urbanos 1950-1970. Es el resultado de la investigación llevada a cabo por arquitectos de la Universidad de Cataluña y fue presentada por primera vez al público en la Casa degli Italiani de Barcelona en mayo de 2017. Para el caso bogotano, el objetivo es dar a conocer a los 10 fotógrafos que en su trabajo plasmaron la imagen de una Bogotá que hoy resulta casi irreconocible. La fotografía, como disciplina de la historia del diseño, es material imprescindible del patrimonio urbano de una ciudad. Es un medio para transmitir los valores intrínsecos de la arquitectura y además, en función de su divulgación en diferentes publicaciones, permite que algunos edificios sean adoptados dentro de la memoria colectiva, construyendo la cultura visual de un lugar. Bueno mi gente, eso fue todo desde aquí, desde el Archivo de Bogotá. Informó para NS Noticias Martín Batalla, haciendo arte y cultura por la Nueva Colombia. Y desde ya usted puede disfrutar el Festival Alternativo de Teatro que se realiza aquí en Bogotá y estará hasta el próximo 1 de abril. Esta nueva versión del Festa tiene una programación artística y académica variada, con 70 obras nacionales y distritales, 17 obras internacionales y más de 10 países invitados. Y este domingo 25 de marzo usted podrá conocer y disfrutar el humedal Jaboque. Desde el pueblo fundacional de Engativá se partirá a las 8 de la mañana para hacer un recorrido por el pasado y el presente de la tierra de la abundancia, Jaboque. El humedal Jaboque está al occidente de Bogotá y es el segundo más grande de la ciudad. Será una travesía por la historia del pueblo muisca y su cosmología,
conociendo su territorio desde la perspectiva indígena y desde el punto de vista actual, valorando las riquezas naturales de flora y fauna de este lugar. Y para los amantes de la música de Nina Simone podrán asistir este viernes y sábado al homenaje Negra Ángel. En el Auditorio León de Grave de la Universidad Nacional, los días 23 y 24 de marzo a las 8 de la noche, más de 30 bailarines en escena rendirán homenaje a Nina Simone. Y la tendencia en redes sociales la marcó el día de hoy, el Día Internacional del Agua, que es una fecha que se conmemora desde 1992 como una iniciativa que se reunió de las Naciones Unidas. Así lo señaló la UNESCO en su cuenta de Twitter. Si no actuamos de aquí a 2050, cerca de 5 millones de personas vivirán en zonas de escasez de agua. La solución para la escasez de agua está en la naturaleza. Aprovechémosla. Hoy celebramos el Día Mundial del Agua. Y los trabajadores distritales protestaron hoy frente a la alcaldía de Bogotá. Veamos lo que dijo uno de los trabajadores ante las cámaras de NC Noticias. El alcalde de Peñalosa y el presidente Santos pretenden arrebatarle las prestaciones sociales a 25.000 empleados públicos. Prestaciones que hemos ganado en grandes batallas de luchas sociales en los años 80. Pretenden quitarnos la prima técnica del 40%, la prima de vacaciones, la prima de junio, la prima de antigüedad, la bonificación y el reconocimiento por permanencia. Y la crisis ambiental de Barrancabermeja, Santander, ya cumple 20 días. Y los pobladores denuncian que la petrolera no ha encontrado solución. Nosotros les seguiremos la pista a esta y otras noticias, y para que ustedes vean la ampliación de esta información, los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales. Les deseo una excelente noche de jueves, y Fabián y Yadira, yo se los invito para que nos vayamos al concierto o al homenaje a Nina Simone, porque mire, adoro a esa mujer y me encanta su música. Allí estaremos, Carolina. Yo también voy a ir. Que tengas una feliz noche, Carolina. Gracias por toda esta información de las redes sociales y la información cultural. Feliz noche. Carito, muchísimas gracias. Y yo también me lo voy a medir a pero también me gusta el tema de la historia del pueblo muisca. También me voy a pegar a ese plan. 7:32 de la noche, nosotros hemos llegado al final de esta emisión de jueves. Yadira, muchísimas gracias por haber compartido escenario conmigo esta noche. Gracias a ti, Fabián, y a ustedes también. Muchas gracias. Los esperamos mañana con más información. Que tengan una feliz noche. No olviden seguirnos en las redes sociales y también escribirnos a nuestro WhatsApp que aparece allá en pantalla. Feliz noche.